¿Qué tal? Buenos días. Un placer acompañarlos para hablar hoy de la microbiota o el microbioma. Lo vamos a hacer con Gregorio Iraola. Él es el responsable del Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur. Hemos hablado en otros programas de este tema que nos parece apasionante. Y bueno, para Gregorio también, que desde hace tiempo que investiga y no solamente lo hace en sí de lo que es la microbiota, sino también de lo que somos los latinoamericanos, ¿no? Porque el modelo siempre está enfocado en el hemisferio norte. Bienvenido, un placer. Muchas gracias por la invitación, un placer para mí volver a conversar de estos temas. No, y además trabajó muchísimo trabajo durante la pandemia, ¿no? Con este tema de los virus y saber qué pasaba, si mutaban, no mutaban, era todo un trabajo desafiante. Bueno, por lo cual has tenido premios recientes, ¿no? El Talent Award, así que te felicito. También, bueno, la revista Nature también lo ha mencionado como distinguido y para nosotros es un honor y lo tengo que decir, así que felicitaciones. Pero bueno, muchas gracias. Para definir qué es la microbiota o el microbioma para quien recién se vincula con esta palabra. Bueno, todos nosotros convivimos a diario con millones de bacterias y virus y hongos, sobre todo, que viven íntimamente relacionados a nuestro cuerpo. De hecho, tenemos más células microbianas viviendo con nosotros que células propias humanas. Y esa interacción, esa dependencia de nuestro organismo con estas células microbianas, estas bacterias, estos virus, y viceversa de estas virus y bacterias con nosotros, hacen ese microbioma, que básicamente es ese componente exógeno a nuestras células humanas. Somos mucho menos humanos de lo que creemos, básicamente, Y ¿no? somos bastante menos de lo que pensamos, aunque ambas partes son esenciales para que justamente se mantenga ese equilibrio que prácticamente nos permite vivir saludablemente. El microbioma se ha estudiado sobre todo desde hace más de 20, 30 años en poblaciones del hemisferio norte y particularmente en países de altos ingresos, altamente industrializados, como Estados Unidos, países europeos y China sobre todo, que claramente tienen formas de vida muy distintas a las que, por ejemplo, tenemos en Uruguay o incluso en otros países de Latinoamérica, e incluso dentro de Latinoamérica es Claro. una heterogeneidad muy grande. Yo pensaba de repente en esas poblaciones que viven más aferradas a la tierra, en pequeñas comunidades indígenas, totalmente diferente a lo que es un citadino, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Entonces, para entender mejor cuál es el impacto del microbioma en la salud de nuestras poblaciones locales, de Uruguay en particular, y de otros países latinoamericanos de la región, es necesario hacer estudios justamente analizando muestras de esas poblaciones y no interpretando las variaciones que nosotros tenemos en el microbioma con respecto a lo que conocemos de países cuyas costumbres son más distintas. Aparte se dice que el intestino es el segundo cerebro y es donde, digamos, la comunidad de toda esta microbiota es donde es mayor. Donde más conexiones nerviosas en el cuerpo hay es en el intestino, no en la cabeza. Increíble, Sí. ¿no? O sea que comer bien te hace pensar bien y ser mejor, porque en definitiva somos lo que comemos, pero mucho más de lo que pensamos, porque el estar en esta interacción con todas estas bacterias, virus y hongos, que son las que nos protegen y nos permiten hacer procesos, el conocer esta microbiota uruguaya, por así decir, nos permite también proyectarnos en hasta medicaciones nuevas. ¿Cuánto nos permite avanzar conociendo más de esto? Bueno, eso es un tema muy importante porque para justamente poder explotar al máximo el potencial y la información que hay en el microbioma y poder, por ejemplo, utilizarlo para diagnosticar enfermedades o para orientar tratamientos en función de lo que está mal en nuestro microbioma ante una determinada enfermedad o condición, es necesario conocer muy bien lo que pasa a nivel de la población saludable de un país o de una región o de una ciudad incluso. Lo ideal es que esté todo en equilibrio, que no se dé esa disbiosis, ¿no? Por eso hay que comer sano y hay que estar bien. Al punto tal de que yo recuerdo haber estado conversando contigo en otro momento, de que cuando un bebé nace por cesárea, casi que lo ideal es que al no pasar por el canal de parto, vos decías que hace un proceso para que también el bebé tenga parte de esa microbiota de la mamá.
Bueno, hay muchos estudios justamente en cómo afecta el microbioma, incluso desde el nacimiento, como decís tú. Se ha observado que los niños que nacen por cesárea versus parto natural, luego desarrollan en las primeras etapas de vida microbiomas intestinales completamente distintos. Y bueno, estudios también realizados en modelos animales muestran que los animales, en este caso nacidos por cesárea, tienen mayor riesgo de luego desarrollar enfermedades inmunológicas, autoinmunes, alergias, etc. Entonces, de alguna manera le estamos transfiriendo ese sistema inmunitario a nuestro hijo. Exacto, porque hay que tener en cuenta que la microbiota ha evolucionado, ha coevolucionado con nuestro cuerpo durante miles y miles de años y determina básicamente y ayuda a que nuestro sistema inmune se entrene y luego responda a lo que es exógeno y a lo que es malo, pero no responda a lo que es bueno y es Mira, propio. Gregorio, si hemos aprendido algo en la pandemia es que todo muta, absolutamente todo cambia y todo muta, y bueno, seguramente nuestro microbioma también. Y la microbiota, bueno, es dinámica, a diferencia de lo que es nuestro genoma, que uno se hace un test genético y en realidad ese resultado es fijo para toda su vida. Uno tiene o no tiene determinada mutación, uno tiene o no tiene determinada predisposición al cáncer o a otras enfermedades, dada por su propia genética. Claro. El microbioma es dinámico y puede cambiar a lo largo de la vida, y uno durante una etapa de su vida puede tener un microbioma más desfavorable para su salud, pero justamente interviniendo sobre el estilo de vida. También cambia la epigenética, ¿no? Cambia la epigenética, cambia ese ambiente. Cambia la composición del microbioma y uno puede revertir esos cambios que no pasa con su propia genética. Uno no puede revertir. Es buenísimo, y es buenísimo cambios. entender eso, ¿no? Que somos casi como una bolsa de virus, bacterias y hongos, y además de células eucariotas. Muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos dado esta clase. Y además, bueno, felicitaciones por todos los galardones merecidos.